Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Después del veredicto. El pleno de la Cámara de Diputados estaba a punto de iniciar cuando se supo el veredicto de culpable para Genaro García Luna en la Corte de Nueva York. Culpable de los 5 cargos, es decir, de haber montado una red criminal desde su puesto como secretario de Seguridad Pública del gabinete de Felipe Calderón. De pronto, los diputados de Acción Nacional desaparecieron de la Cámara de Diputados. Salieron en tropel del salón de sesiones y no volvieron. Los siguieron los del PRI y algunos del Partido del Movimiento Ciudadano. El diputado Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, subió a la tribuna y pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del PAN. Como bancada, Acción Nacional decidió evadir los cuestionamientos a sus dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, en cuyos años se encumbró el otrora espía político del CISEN en los gobiernos de Salinas de Gortari y Zedillo. Como se ha dicho, Genaro García Luna es el PRIAN. La imagen de las curules vacías en la Cámara fue la primera señal del desconcierto de la oposición ante el fallo de los jurados en Nueva York. Me dejó pensando en que muchos de ellos quizás creían que no iba a pasar nada, que García Luna iba a salir libre y hasta con una disculpa. Así lo había dicho Mario Amparo Casar, líder de la organización política Mexicanos contra la Corrupción y ex asesora de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox. Lo dijo en el programa que detenta en la televisión pública, en Canal 11. Dijo: hay una ausencia total de pruebas en lo de García Luna. Incluso no está ni la grabación de la DEA, que uno no lo puede entender. Solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es de la falsedad de declaración, porque en efecto falseó una declaración, pero eso lleva una pena menor y tiene la ventaja de que ya compurgó 3 años. Así que podría salir caminando de la corte. Es decir, la vocera de Claudio X González estaba optimista. En el mismo desamparo, el diario Reforma había publicado 2 días antes del veredicto un largo desvarío del propio Felipe Calderón, dándole instrucciones a la oposición de cómo refundarse. Era un texto de alguien que no era Felipe Calderón, que había sido acusado por darle la instrucción al gobernador de Nayarit de no tocar al Chapo Guzmán. Era otro. Tardó unas 7 horas en responder el implicado expresidente. A través de una carta sostuvo otra vez que él era otro distinto al que se condenaba en la corte, que él era un hijo incomprendido. Sigue sosteniendo que lo suyo, y por lo tanto lo de García Luna, era una lucha contra la delincuencia, cuando el núcleo, la sustancia del veredicto, es que no, que llevó a cabo una matanza de civiles montada para beneficiar a uno de los carteles de la droga, el del Chapo Guzmán. De entrada, Calderón se escudó en los miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias de la delincuencia. Lo que el veredicto señala no es que esos miles de servidores no hayan hecho lo que les ordenó el presidente, sino que lo que decidió, usar al Estado para fortalecer y hacer crecer a un cártel, a cambio de cuantiosos sobornos. De eso hablan los jurados, no de los policías y los miles de soldados de bien. Luego Calderón sigue. Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está ya siendo usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia. Aquí el expresidente se disfraza de agraviado por lo que él mismo cometió. No se le ataca,
sino que se le pide una explicación de cómo fue que pactó con el narco el nombramiento de Genaro García Luna, a cambio de qué, y qué les dice a los millones de afectados que creyeron que él era el presidente del empleo, como decía su lema de campaña electoral. Sigue Calderón. Como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Aquí vuelve a confundirse. No luchó contra la delincuencia, sino contra los enemigos del Chapo Guzmán. Dice, con la ley en la mano, sin darle tregua ni hacer distinciones entre grupos. Esto último lo pone en negritas para hacer énfasis tipográfico. Aquí habría que recordarle a Calderón su fracaso, que ahora sabemos era pura simulación. A ver, de los 121,000 detenidos de su sexenio, solo fueron consignados 1,306, es decir, un poco más del 10%. Es decir, de cada 10 personajes que veíamos detenidos en la tele, esposados y con kilos de cocaína como escenografía, uno fue realmente a la cárcel. De estos, la mitad fueron del cártel de los Zetas, 609. Otros 223 de los Beltrán Leiva, 145 de la familia michoacana, 135 de Tijuana y tan solo 114 del cártel de Sinaloa, es decir, el 0.09 de todos los detenidos. No sé si con estos números Felipe Calderón puede seguir diciendo que su estrategia era contra la delincuencia y sin distinguir grupos. Pero no importa la evidencia que dan los datos de su propio sexenio. Calderón sigue. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo por supuesto al llamado Cartel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. Esta es otra falsedad de Calderón. Sergio Villarreal, el Grande, el que lo hundió, fue detenido el 8 de noviembre de 2015, es decir, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Igual Héctor Villarreal, el exsecretario de Finanzas de Coahuila, que también lo hundió, fue detenido en octubre de 2011. De igual forma, Tirso Martínez, el futbolista, en febrero de 2014. Solo el Rey Zambada fue detenido en su sexenio. Asegura en su defensa Felipe Calderón. La política de seguridad dio resultados. Los principales indicadores de criminalidad iban a la baja al terminar mi sexenio. Aquí hay que ver contra qué está comparando sus logros Felipe. Cuando él entró usurpando la presidencia, la tendencia de homicidios dolosos iba a la baja en un 20% desde el año 2000. Pero llegó la decisión de Calderón y los asesinatos pasaron de 1,921 en 2005 a 27,199 en 2011, según datos del INEGI. A menos que el INEGI esté polarizado y lleno de hostigamientos contra su inocencia proverbial, Calderón miente otra vez. En el sexenio de Fox hubo 70,000 asesinatos, en el de Calderón 132,000, un aumento del 86%. Al inicio de su gobierno esos homicidios se daban en 53 municipios del país. Al final de su sexenio eran en 200 municipios. Es decir, no solo hubo más asesinatos, sino que se extendieron por el territorio nacional. Además, entre 2007 y 2010, el robo de bancos creció 90%, la extorsión 100%, el robo de vehículos con violencia 108% y los secuestros 188%. ¿De dónde habrá sacado Felipe Calderón la audacia para asegurar que la criminalidad iba a la baja? Fue un fracaso porque fue un simulacro, un engaño, una reorganización del crimen en torno al presidente de la República. Al final de su carta de defensa, Calderón asegura: la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona. Así sin más, se sacude la obligación de su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas
y de su enorme deuda con la sociedad a la que masacró, desplazó, desapareció. Se quita de su responsabilidad, primero, de haber ascendido a García Luna a un cargo de secretario, luego de haber decretado una guerra interna a tan solo 5 meses de haber perdido la elección presidencial. Ahora ya no es de una sola persona, pero en su momento, en diciembre de 2006, nadie salvo él la decidió, anunció y televisó. No hubo diagnósticos ni consultas para hacerlo. Él se vistió de soldado, con las mangas coludas, envalentonado, bravucón y altanero. Él se quiso colgar la medalla de la lucha contra la delincuencia en ese 2006, pero a la vista del desastre y la verdad sobre García Luna, ahora trata de disolver la responsabilidad entre los miles de policías, soldados y marinos de bien. El mensaje más insultante y vergonzoso vino del Poder Judicial. Tan solo 30 minutos después del veredicto, la Sala 17ª Administrativa le otorgó a la esposa de García Luna, Cristina Pereira, un amparo que la sacaba de la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera y de facto le descongelaba sus cuentas. Los jueces Amanda Roberta García, Eduardo Baltasar Robles y Rolando González Licona se le otorgaron para que pudiera disponer del dinero mal habido, del robo al erario público y del lavado de dinero para fugarse. Los jueces se basaron en una resolución de la Suprema Corte a una ponencia del entonces magistrado Eduardo Medina Mora, hoy prófugo. Era 21 de febrero de 2018, es decir, 2 meses después de la toma de protesta como presidente Andrés Manuel López Obrador. La ponencia de Medina Mora se hizo con base en otras jurisprudencias del Poder Judicial desde el 2016. Avalada por los demás ministros, en 2018, entre ellos Norma Piña, declararon inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que imposibilitó a la UIF de la Secretaría de Hacienda congelar cuentas bancarias por un mero argumento burocrático. ¿Qué autoridad es administrativa y cuál penal? Así lo dijo el ministro Alberto Pérez Dayán. Si el bloqueo de cuentas practicado por autoridades administrativas, específicamente la UIF, no es un tema de comprobación fiscal, sino relacionado directamente con la comisión de un delito, es un asunto cuya esencia es penal, su naturaleza es penal, y por lo tanto el que se ejecute a través de una autoridad administrativa es inconstitucional. El ministro Javier Lainez Potisek explicó que permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial es contradictorio al principio de seguridad jurídica, pero únicamente cuando dicha orden, y ojo aquí, proviene de una autoridad nacional, pues si se hace en acatamiento de una petición oficial de un gobierno extranjero basado en un convenio internacional firmado por nuestro país, el congelamiento es procedente. Es decir, lo que hizo el Poder Judicial de Medina Mora, Norma Piña y estos magistrados fue quitarle soberanía a las autoridades mexicanas sobre el lavado de dinero. Así se justificó la liberación de las cuentas de uno de los cómplices de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, y ahora las de la esposa de García Luna, Cristina Pereira, que es socia en varias de las empresas fachada desde las que se lava dinero. Cristina Pereira fue también la que declaró en el juicio en la Corte de Brooklyn que la enorme fortuna de su familia se debía a créditos bancarios. Unos créditos que alcanzan para que el gobierno mexicano esté buscando que Florida le regrese más de 14,000 millones de pesos invertidos en casas, yates, automóviles de colección y las famosas Harley Davidson. El mensaje del Poder Judicial es desafiante. La Corte de Brooklyn puede declarar narcotraficante al director de la AFI de Fox, secretario de Seguridad de Calderón, pero aquí, a su esposa, se le liberan los recursos para huir. Por último, quisiera referirme a las 8 columnas del diario Reforma al día siguiente del veredicto de culpabilidad.
Como decía yo, 2 días antes habían publicado un extenso dislate de Felipe Calderón dándole indicaciones de cómo habría que organizar al MACPRIAN y a los organismos fachada de Claudio X González. El mismo Calderón se sentía, igual que Fox, con la autoridad moral para convocar a la marcha, ahora contra la reforma a la ley electoral. Es la arrogancia antes de la caída al abismo. Reforma quiso ocultar a toda costa que el veredicto era contra el secretario de Seguridad de Calderón, que era además el funcionario mexicano de más alto nivel enjuiciado en Estados Unidos en toda su historia. Y tituló sus 8 columnas así: Cae alfil del Chapo. Las 8 columnas son una falsedad, dado que justo el veredicto señala con toda claridad que García Luna lideró una organización criminal cobijado por el poder presidencial de Felipe Calderón. Aquí no hay alfiles, hay puros reyesuelos exhibidos en ese organigrama que fue la conclusión final de la Fiscalía. El IFE de Luis Carlos Ugalde validó y legalizó junto con el Tribunal Electoral el fraude electoral a favor de Felipe Calderón, del cual hay tantas evidencias que ahora el locutor Ciro Gómez Leiva las niega sin pudor. El estudio de los matemáticos de la UNAM, que prueba que las tendencias del PREP fueron anómalas y se debieron a un programa de computadora que le restaba a López Obrador lo que le sumaba a Calderón en aquella madrugada. El reportaje de Julio Scherer García sobre la contratación del hermano de Margarita Zavala, Hildebrando, para el diseño de ese programa, y las propias confesiones de Roberto Madrazo, Vicente Fox y el haya sido como haya sido de Felipe Calderón. El IFE de Ugalde permitió que llegara a la presidencia una tapadera del narco. Ese es el órgano electoral que ahora se defiende desde los organismos fachada del panismo que se avergüenza de declararse panista. Quienes convocan a esta marcha, Vicente Fox y Felipe Calderón, no solo fueron fraudulentos en lo electoral, sino que lo fueron también en sus respectivos dichos de campaña. Fox no solo no cambió la corrupción priista, sino que la magnificó al estilo monárquico. Y Calderón no fue el presidente del empleo, sino el de la guerra a favor del cártel de Sinaloa. Ahora simplemente defienden a esa burocracia electoral que tiene a 400 servidores públicos ganando más que el presidente de la República y a un García Luna que es alfil del Chapo Guzmán. También dicen que en el juicio se pringó a México como país cuando lo único que se reveló, y no en toda su dimensión de corrupción, fue el eje panismo, narcos, medios de comunicación. Como si el veredicto hubiera sido un disparo, Acción Nacional se evaporó en la Cámara de Diputados. Calderón se deslindó de sí mismo y el Poder Judicial apoyó descongelando cuentas de lavado de dinero. Está claro qué debe de seguir en el paisaje después del disparo. Muchas gracias por escuchar.